Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, acá en Restaurando Vidas en Cristo Jesús. Acompáñame a hablar acerca de cómo dar fruto. Es bien importante el dar fruto porque la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros necesitamos ser conocidos por el Señor, aunque su palabra dice que Él ya nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos santificó y nos va a glorificar, ¿verdad? Aunque todo lo habla en término pasado, es un proceso que se está llevando hacia que estemos glorificados, porque cuando nos vemos a nosotros mismos nos damos cuenta que estamos en este cuerpo didácticamente lo hemos llamado de humillación, ¿verdad? Y es un proceso de transformación, pero el punto es que debemos de dar frutos, ¿verdad? Fíjese que la palabra del Señor dice en el Salmos 1, del 1 al 3, voy a leer la versión BPD, dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Mire qué precioso este Salmos 1 del 1 al 3. Entonces note que, fíjese, el Señor comparó, por ejemplo, una vid, enseñándonos. Él se comparó, ¿verdad?, a una vid y nos enseñó que es fructífero en sí mismo y que tiene capacidad para ser fructíferos a los que se acercan a Él, según Juan 15:1. Le voy a dar citas porque si no, no voy a llegar hacia donde quiero desarrollar el tema, para que usted pueda buscarlo en su casa detenidamente. Fíjese que el Señor habló comparativamente, indicando que su palabra es una semilla de donde proviene frutos, según Lucas 8, del 5 al 8. O sea que una vida fructífera es el producto de someterse a Dios, según Salmos 1, del 1 al 3, que empezamos leyendo ese versículo base. Entonces, lo anterior nos permite ver que Dios espera que seamos fructíferos, para que al venir a sus huertos se deleiten con un producto exquisito, según Cantares 4:16. Hay un objetivo, entonces. Fíjese que la palabra fruto se traduce del vocablo griego karpos, que significa fruto, significa el fruto de los árboles, de los campos, de la tierra. Entonces, para obtener un fruto, primero se debe comenzar con un proceso, que es un proceso laboral en el que actúan diversas personas y cosas. Y quiero que la veamos rápidamente, una por una. Miren. Número 1, hay un labrador, que es el Padre, según Juan 15:1. Esto es metafóricamente, ¿verdad? Y fíjese que labrar es trabajar una sustancia, reduciéndola al estado conveniente para ser usada. O sea, también significa arar, que es la acción de hacer surcos en la tierra para introducir una semilla y obtener el fruto deseado. También significa arar, que es la acción de hacer surcos en la tierra, ¿verdad? O sea, el Padre, que es el labrador, quien ha trabajado constantemente en un plan eterno para realizar una obra perfecta en nosotros, según Juan 5:17 y Filipenses 1:6, Él espera ver el producto de su trabajo o el fruto de su labor, que es juntar sus redimidos, según Isaías 62:11 al 12 y Santiago 5 al 7. Entonces ya vimos que está el labrador, ¿verdad?, que es el Padre, metafóricamente. Hay un sembrador, que es el Hijo, según Mateo 13:3, dice: el Señor Jesús es el sembrador que siembra la buena semilla. El hecho que la semilla sea de una buena de calidad, ¿verdad? O sea, no implica que va a germinar y producir el fruto deseado en todos los terrenos, ¿verdad? O sea, la semilla puede ser muy buena, pero va a depender de la tierra. Fíjese que en Juan 6:66 al 69
¿verdad? Vemos cómo esa semilla, ¿verdad? Ahí no produjo el efecto deseado. Pero el Señor espera que nuestro ser sea una buena tierra en donde se deposite la buena semilla y se obtenga el producto esperado. Entonces ya vimos que hay un labrador, hay un sembrador y hay un producto de fruto, que es el Espíritu Santo. Mire qué precioso. Según Gálatas 5:22, en términos agrícolas, un productor es alguien que se encarga de producir o que posee la virtud de ser productivo. En términos espirituales, un productor tiene la facultad de engendrar, procrear, criar y desarrollar. O sea que el Espíritu Santo es conocido como El Shaddai, que significa, en un sentido primario, el pecho. Mire qué precioso, porque es el que nutre y el que da poder. El Shaddai u omnipotente hace que el creyente sea fructífero en todo sentido, ¿verdad? Génesis 17 del 1 al 8, en el 28:3, en la versión BJ2, se ve precioso el panorama de esto que acabo de decir. Entonces, ya vimos que hay un sembrador, hay un labrador y hay un producto de fruto, que es el Espíritu Santo, metafóricamente, y la semilla, que es la palabra de Dios. Según Lucas 8:11, la palabra de Dios es la semilla que muchas personas, mire, desprecian, pero que nosotros hemos recibido y que hemos creído. Por esa razón, nuestra naturaleza sufre cambios positivos, porque no somos reengendrados de una semilla corruptible, sino una incorruptible, que es la palabra del Señor, que permanece viva para siempre, según 1 de Pedro 1:23. Entonces, cuando venimos a ver esos elementos, vemos que también está la lluvia, que es la doctrina de Dios. Isaías 55 del 10 al 11 y Hebreos 6:7 en la versión BNC dice que la lluvia es necesaria para el crecimiento del plantío, y simbólicamente es la doctrina, es la palabra verdadera llevada a la práctica, mire, que cambia nuestras vidas. Debemos de permanecer en la verdadera doctrina y no desviarnos de ella para no perecer, según 1 de Timoteo 4:16. Entonces, hoy en día la gente se va en pos de doctrinas, mire, heréticas, que arrastran a algunos a la destrucción, según 1 de Timoteo 6 del 3 al 5. Ya está profetizado eso, ¿verdad? Y está pasando. Entonces, el Señor Jesús indicó el mal que sobrevendría en aquel árbol en que ocupó tiempo invertido y su vida no fue productiva. Está en Lucas 3 del 7 al 9. Entonces veamos que ya vimos que hay un labrador, que hay un sembrador, que hay un producto de fruto, que está la semilla, que está la lluvia, pero también está la labranza de Dios, que somos nosotros. Mire, según 1 de Corintios 3:9, nosotros somos árboles de justicia, plantíos de Jehová y labranza de Dios. Esto significa que el Señor está trabajando en nosotros. Dependerá de nuestra obediencia el producir frutos. La palabra nos enseña que por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces veamos de qué forma damos frutos. Ahora sí, entremos al tema. Habiendo dicho esto, la primera forma que damos frutos es cuando ofrendamos. Ay, el hermano Otto está pidiendo dinero. No, estoy enseñando, ¿verdad? Este programa es 100%. Usted se da cuenta que nunca hemos pedido dinero, sino estamos enseñando cómo ser fructíferos según la palabra del Señor. Filipenses 4:17, la iglesia de Macedonia y de Acaya, cuando escucharon que vendría una hambruna sobre la tierra, prepararon una ofrenda para los pobres de la iglesia de Jerusalén y la enviaron por medio de Pablo, quien describe esa ofrenda como un fruto. Mire qué precioso, según Romanos 15 del 26 al 28. Cuando él recibe una ofrenda de parte de los filipenses, les escribe que no busca las dádivas, sino fruto que abunde en su cuenta. Es decir, de que Pablo está enseñando que se despojaron y dieron un fruto, le dieron una ofrenda como fruto, pero que no quedó ahí nomás, sino que
automáticamente se acreditó en su cuenta espiritual. Mire qué precioso, ¿verdad? Cuando uno entiende. Filipenses 4:17, le estoy repitiendo la cita para que usted vea. A ver. Entonces, damos fruto cuando nos compadecemos de las necesidades de nuestros semejantes y dejamos de pensar solo en nosotros. Mire qué precioso. Como consecuencia, Dios nos bendice tremendamente. Colosenses 1:10. Mire, damos fruto cuando diezmamos. Ya sabía yo que el hermano Otto quería llegar a eso. Como le repito, en este programa no es un programa para recibir ofrendas ni para recibir diezmos, sino es un programa para enseñar, para edificar, para llevar la palabra del Señor y que tú aprendas cómo estar bendecidos y en bendición. Entonces damos frutos cuando diezmamos, según Levítico 27:30, Deuteronomios 26 del 10 al 11, Deuteronomios 14:15 y Juan 15:16. Mire, el Señor nos proporciona el fruto de nuestro trabajo y cuando somos obedientes en traer lo que le pertenece, Él nos bendice dándonos abundancia, según Malaquías 3:10. Por otro lado, vemos que el profeta Ageo señala que como consecuencia que el pueblo no se ocupó de la casa de Dios, la tierra ya no les produjo frutos. Mire qué interesante. Eso está en Ageo 1, del 9 al 11. Entonces es importante ver las distintas motivaciones que un creyente tiene al diezmar, ¿verdad? Porque algunos pueden hacerlo por conveniencia. Según Génesis 28:20 al 22, Jacob condicionó al Señor diciéndole que si le guardaba del viaje de ida y de regreso, se le daba alimentos y ropa y entonces él iba a diezmar, o sea, por conveniencia. Es una de las interpretaciones que puede tener este versículo, porque este versículo está ricamente, ¿verdad? Hay bastante que se puede ver, ¿verdad? Pero esta es una de las interpretaciones, que alguien puede estar diezmando por conveniencia, ¿verdad? Para que el Señor lo guarde, ¿verdad? Para que obtener alimento, ropa, ¿verdad? Entonces hay que ver la motivación por la cual diezmamos. Puede ser que estemos en la equivocada. Mire, por obligación o por ley, como Mateo 23:23. La ley estaba establecida que se debía cumplir con lo que estaba ordenado. Ello implica lo monetario. Y los fariseos cumplían esa ley, pero habían dejado de lado la misericordia y la justicia y la fidelidad, ¿verdad? Está también de una forma voluntaria, ¿verdad? La motivación voluntaria. Génesis 14:18-20. La forma adecuada para diezmar es como lo hizo Abraham, que luego de participar del pan y el vino, entregó voluntariamente los diezmos a Melquisedec, al sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, ¿de qué otra forma damos frutos? Damos frutos presentando sacrificio de alabanza. Mire qué precioso. Según Hebreos 13:15, cuando alabamos y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, es porque Él permanece en nosotros. Según 1 de Juan 4:15, Pablo y Silas en la cárcel alababan a Dios y como designio de la tribu, ¿verdad? Como consecuencia, cayeron las cadenas, las puertas se abrieron y fueron liberados ellos y los presos. Según Hechos 16:25, mire qué pasaje tan precioso de parte del Señor, ¿verdad? Cómo fueron liberados, ¿verdad? Josafat designó de la tribu de Judá algunos de los que cantaran al Señor, y cuando empezaron a entonar cantos y alabanzas del Señor, fueron derrotados sus enemigos. Mire qué precioso, ¿verdad? Cómo damos frutos cuando estamos haciendo para lo que fuimos designados, para lo que fuimos delegados, ¿verdad? Damos frutos cuando damos sacrificio de alabanza. Esto que le acabo de decir de Josafat está en 2 de Crónicas 20, del 22 al 23. Entonces, la alabanza es una manera de manifestar la alegría que sentimos como producto de estar ante la presencia de Dios. Damos fruto por medio de la disciplina. Hebreos 12:11. Mire qué tremendo. Por medio de la disciplina. La disciplina nos trae fruto apacible de justicia. Es decir, que cuando aceptamos la disciplina, alcanzamos la bendición de producir el fruto de la justicia que se siembra en paz. Según Santiago 3:18.
ya que el someternos a ella es una forma de estar en paz con Dios. Somos disciplinados porque Dios quiere hacernos partícipes de su santidad. A los únicos que no disciplinan es a los que no son hijos legítimos, según Hebreos 2, del 8 al 10. Así que los que somos hijos, Dios nos disciplina. Aleluya. Demos fruto cuando morimos a nosotros mismos. Juan 12, 24. Es que rendir la voluntad es algo tremendo. Eso significa que debemos morir a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestros proyectos, a nuestros planes, negándonos a nosotros mismos y entregándonos a la voluntad de Dios. Según Lucas 9:23 y 22:42, el Señor dijo que quien ama su vida, mire, la perderá, pero aquel que la aborrece, por causa de él la hallará, según Juan 12:25. Entonces el apóstol Pablo, como fiel imitador de Cristo, murió a sí mismo y nos invita a que lo imitemos. Si llegamos a ser un modelo para otros, según Gálatas 2:20, la importancia de dar fruto. Dios te quiere hacer un modelo, pero primero tienes que morir a ti mismo. Fíjate que el Señor Jesús fue sacrificado y no profirió maldición contra sus victimarios, sino bendición, según Lucas 23:34. O sea, el fruto producido debe tener una misma figura, color, olor, sabor, según como es la semilla. Un ejemplo de un fruto del sacrificio de Cristo es Esteban. Cuando fue apedrado por los religiosos, intercedió por ellos, aduciendo que no sabía lo que hacía, según Hechos 7, 58, 60. Entonces damos frutos permaneciendo en Cristo, según Juan 15, del 4 al 5. Para fructificar debemos permanecer en Él, manteniendo una relación santa. Ello incluye alejarnos de la iglesia y no dejar de congregarnos, o sea, no alejarnos, ¿verdad? Muchas de las veces cuando alguien se aleja de la iglesia es porque el pecado lo alcanzó. Renuncia al pecado. El Señor te quiere, el Señor te ama y va a estar esperando que te regreses a congregar. Cuando analizamos nuestro interior, no nos hemos dado cuenta que el pecado nos apartó del Señor. Es importante que busquemos del Señor, congregarnos, como dice Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejando de congregarnos, porque cuando permanecemos en Dios producimos, miren, los siguientes resultados. Guardamos sus mandamientos, no pecamos, nos damos en amor a nuestros semejantes. Todo esto nos lo indica el Señor en 1 de Juan 3:6, en 1 de Juan 3:24 y en 1 de Juan 4:16. Damos fruto. ¿Por qué más? Por medio de las pruebas. Juan 15:2, el pámpano que da fruto es podado para que lleve más fruto. El infructuoso será separado de la vid verdadera. Según Juan 15:6, el Señor lo abonará. Mire qué precioso, ¿verdad? Según Lucas 13:8-9. Y si no da fruto, será cortado de raíz, se secará y lo echarán al fuego. Según Mateo 3:10. Entonces, esto es, se escucha así, ¡ala, qué bonito se escucha! Pero cuando uno está en la prueba, ¿verdad?, es difícil, ¿verdad? Esa palabra, todo lo que le acontece al cristiano es para bendición, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga de parte de Dios. Esos comentarios a veces así como que es fácil decirlos, pero cuando uno está pasando una prueba, pero déjame decirte de parte del Señor en esta hora, que las pruebas son necesarias en nuestra vida. Ellas nos ayudan a perfeccionar nuestro carácter para ser hombres útiles a Dios y a nuestros hermanos. Un ejemplo de ello es José, quien fue sometido a un duro padecimiento para finalmente ejercer la función de ser el salvador de un pueblo. Entonces damos fruto por medio de las pruebas, pero también damos frutos, mire, al oír, al entender, al recibir y retener la palabra. Según Mateo 13:23, Marcos 4:20 y Lucas 8:15. Mire, la semilla fue sembrada, pero solamente da fruto quienes tienen un corazón bueno, recto y poseen el ánimo de llevar a la práctica la palabra oída, entendida y recibida. Ellos se han esforzado, limpiado su corazón de piedras y espinas que representan los afanes de este siglo y el amor a las riquezas.
de los temores y de las aflicciones. Hay quienes rechazan escuchar la palabra de Dios y su vida tiene fatales consecuencias. Por ejemplo, Efraín no quiso oír la voz de Dios y por ello su raíz se secó y no pudo dar fruto. Según Oseas 9:16 al 17. Veamos la parábola del sembrador de diferentes ángulos. Fíjese que en Mateo 13:23 nos dice oír y entender la palabra. Pero en Marcos 4:20 nos dice oír y recibir la palabra. Hay una diferencia. En la otra era entender, en esa es recibir la palabra. Pero en Lucas 8:15 dice oír y retener la palabra. Niveles. Entonces, pero la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice en Salmo 119, 160 que la suma de su palabra es la verdad. Entonces nosotros necesitamos oír y entender y recibir y retener la palabra. Cuando el fruto ya está maduro, el Señor mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega, según Marcos 4:29. Debemos esforzarnos, mire, para hacer primicia y seguirnos con Él en el arrebatamiento. Pero para eso debemos de dar frutos, debemos de ejecutar las instrucciones de la palabra fielmente. En esta mañana, amado hermano, o tarde o noche, no sé a qué horas vas a ver este programa, pero yo quiero decirte de parte de Dios que es el tiempo para que des frutos. Es el tiempo para que esa semilla que ha sido sembrada en ti de parte del Señor traiga un bienestar, una manifestación del fruto, una manifestación de los frutos del Espíritu Santo en ti. Así que en esta hora yo vengo bendiciendo tu vida y vengo declarando sobre tu vida que vas a dar fruto no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vengo declarando sobre tu vida esas bendiciones del cielo que caen sobre ti y que te capacitan, te activan para poder dar los frutos que Dios ya sembró en ti. Esa palabra que has recibido por años ahora comienza a hacer efecto. Ahora vas a ser como la boca del Señor. Ahora vas a ser como un modelo de parte de Dios, donde vas a rendir tu voluntad, donde vas a rendirte delante de su mano poderosa, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Si estabas falto de obediencia, hoy en el nombre de Jesús se derrama un espíritu de obediencia sobre ti. Si eras de los que te cae mal la disciplina, en el nombre de Jesús, déjame decirte de parte de Dios que a sus hijos Él disciplina y tú eres hijo de parte de Dios. Así que ahora acepta la disciplina de parte de Dios. Y si por una disciplina te apartaste de congregarte, te apartaste de buscar la presencia de parte de Dios, déjame decirte ahora, alíñate, reconcíliate con el Señor, porque tu Padre, el cual es el Altísimo, Hijo de Dios Altísimo, Él te bendice y te disciplina. Que la paz del Señor en esta hora entre en tu corazón para que comiences a experimentar esos frutos de parte de Dios que se materializan a través de ti. El fruto del gozo ahora en tu corazón que se expresa en la risa. El fruto del gozo que trae felicidad ahora a tu vida. Se cambia todo lamento, se cambia todo luto, se cambia toda angustia por el fruto del gozo. Ahora en el nombre de Jesús, yo declaro gozo a tu vida. Ahora en el nombre de Jesús se derrama vino del cielo que trae gozo a tu corazón, trae ánimo a tu corazón. Se reanima todo espíritu abatido en el nombre de Jesús. Todo espíritu abatido, todo espíritu angustiado, ahora cobra ánimo, porque el vino del cielo se derrama para ti y para los tuyos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo.
Gracias, Espíritu Santo. Será hasta la próxima. Muchas gracias y muchas bendiciones.